Muy buenas a todos. Hoy os tenemos aquí el análisis de la previa de la Vuelta a España 2025. Empieza este sábado, día 23 de agosto. Termina el domingo, día 14 de septiembre, 21 etapas, más de 3.000 kilómetros y con salida en Italia y llegada a Madrid. Bueno, este año destacar que hay 3 etapas allí en Italia. Se pasa una etapa por Francia, luego vienen las 3 etapas por Andorra y luego ya entramos en territorio ibérico, en territorio español. En cuanto a las etapas, pues tenemos 3 oportunidades claras para los sprinters. Va a ser una oportunidad, va a haber muy pocas oportunidades para los hombres rápidos. Tenemos 7 etapas de media montaña, las más destacables la que hay en Bilbao y la de los corrales de Vuelta en Cantabria. Y luego etapas de alta montaña con finales míticos como puede ser Belagua, Angliru, Farrapona y Vuelve la Bola del Mundo. Este año también tenemos 2 contrarrelojes, una por equipos en Figueres de 21 kilómetros, que es una gran oportunidad de volver a ver una disciplina que pues he perdido la costumbre de meterla en las grandes vueltas. Y luego tenemos una crono completamente llana en Valladolid, que son 23 kilómetros. Y un poco así, comentando por encima, aunque luego ya profundizaremos con los compañeros, los favoritos, está Vingar, estará Carapaz, estará la gran amistad de Almeida y Ayuso, que a ver qué tal sale ese matrimonio. Y bueno, vuelve Mikel Landa después de esa terrible caída. No estará Enric Mas, estará Chicone, estará el líder Trek también con Mats Pedersen, que se puede llevar un par de etapas después de un Gran Tour de Dinamarca. Así que bueno, vemos una Vuelta a España con gran ilusión. Así que vamos a analizar cada una de las 21 etapas, luego pasaremos a analizar los principales favoritos a la victoria final y por último comentaremos así un poco las principales alineaciones o equipos a tener en cuenta. Así que nada, primera etapa en Italia, salida en Torino, llegada a Novara, etapa completamente llana, 186 kilómetros, etapa que si no gana un sprinter, pues ya se pueden tirar de los pelos. Primera etapa de la Vuelta a España y, como bien dices tú, es la de las pocas oportunidades que van a tener los velocistas. Si no aparece algún sprinter a última hora, el máximo favorito es Mats Pedersen para llevarse la victoria de etapa y el primer maillot rojo. Rivales que pueda tener, Marit del Intermarché, Vernon, luego también Aular del Movistar, podrían ser los pocos velocistas que le podrían dar un poco de sombra, pero yo creo que es etapa y liderato para Mats Pedersen. Ojo que no está confirmado, pero comentó Philipsen, creo, cuando acabó, no sé si Dinamarca o Hamburgo, que si la forma era positiva, igual lo llevaban a la vuelta. Pero Alpecin es de los equipos que queda por confirmar y eso sería un buen duelo. Un Pedersen contra un Philipsen que no está a tope, pero bueno, se le ve más o menos ya bien. Luego ya pasamos a la etapa 2, etapa de 159 kilómetros, llegada por Telimone, primer final en alto y etapa unipuerto de las que tanto le gustan a la Vuelta a España. Son 7 kilómetros al 5,4, puerto de segunda categoría. Quizás un duelo de entre los máximos favoritos no, pero sí que un corredor rapidillo con buena punta de velocidad pues pueda intentarlo. No descarto que llegue la fuga, que es una etapa muy de fuga, de que cambie el maillot de manos, así que ya veremos. Yo creo que será, lo más seguro es que sea una resolución al sprint entre un grupo de favoritos, ¿no? De unos 15, 20 unidades, salvo que Visma de primera se vuelva ya muy agresivo, pero yo no lo creo porque el puerto es demasiado tendido y para mí es que si fuese un poco más corto, hasta Pedersen podría tener sus opciones de luchar ahí aguantando, pero creo que no, pero creo que será un grupo de 15, 20 y el que tenga más punch final ganará. Sí, como bien dice Pablo, aquí los favoritos no creo que busquen atacar ni buscar si a diferencia. Es la segunda etapa, acabamos de comenzar, y aquí corredores igual como Pidcock, que tiene un buen final, yo creo que se le amolda muy bien. Javi Romo también podría ser otro de los que podría intentar, así que puede ser un final bastante entretenido. Luego tenemos la etapa 3, llegada a Ceres, 139 kilómetros. Una etapa bastante quebrada. Tenemos un puerto de segunda categoría a mitad del recorrido y luego los últimos 2 kilómetros con rampas del 4%. Veo una oportunidad de que llegue una fuga, pero sin embargo, si llega el pelotón, Mats Pedersen quizás le viene bien por ser un terreno duro, pero tampoco lo suficientemente exigente como para que llegue a un escalador. Aquí quizá el principal problema que tengan los velocistas es que, aparte de que al final serán 3 o 4, los equipos tampoco están destinados a llevar buenos trenes ni corredores para tirar abajo la fuga.
Entonces yo creo que más de una fuga va a conseguir su objetivo de llegar hasta el final. Y si no, como bien dices tú, Max Pedersen o Vernon, el corredor del Israel, serían los dos que mejor se la amoldan en este tipo de final. Sí, estoy de acuerdo en que no van a poder controlar todas las etapas. Sí que es verdad que en estas primeras, todavía con mucha fuerza, el líder 3 yo creo que debería apostar al 100% por Pedersen. Este final parece hecho para él. A ver, Aular, que en el Giro alguno le peleó cerca, no para ganarle, pero bueno, para estar ahí un poco en el top 3 quizá. Luego tenemos la etapa 4, ya nos vamos al territorio vecino, a territorio francés. Susa-Boiron, 193 kilómetros. Tenemos como 2 etapas, la primera con 3 subidas, una de tercera y 2 de segunda categoría, y luego un final bastante favorable. Aquí me espero que llegue una fuga, salvo que un líder 3 controle, pero vamos, es una etapa bastante complicada de controlar, de donde se pueden gastar bastantes fuerzas. Un momento, por favor. Listo. Vale, la etapa 4 yo creo que es un ejemplo claro de división, ¿no?, entre sprint y posible fuga, porque si bien la parte final es bastante llana y fácil de controlar, el inicio es durito y hay puertos que pueden eliminar a los sprinters. Mucho se va a tener que empeñar Lidl Trek o Alpecin si traen a Philipsen finalmente, si quieren ver un sprint en ese recorrido. Aquí, como bien decís vosotros, es una etapa clara para la fuga. El pelotón no va a poder controlar, se va a meter una fuga además de calidad de muchos hombres. En la primera parte hay mucho terreno para poder formarla y luego la parte final hay muchos y muchos kilómetros de descenso. Así que directamente etapa para la fuga. Luego ya pasamos a la etapa 5, con salida en llegada a Figueres, contrarreloj por equipos de 21 kilómetros, contrarreloj completamente llano, menos el último kilómetro y medio, que es una especie de repecho. Así que me imagino que Visma y UAE serán los que se lleven el gato al agua. Sí, aquí ya podemos empezar a ver las primeras diferencias. No serán muy, muy importantes, pero entre algún equipo ya podría empezar a perder 20-30 segundos. Visma y UAE serán los favoritos, pero hay que tener cuidado también con Lidl Trek y el Red Bull Bora. Yo creo que lo pueden hacer bien y aquí esperamos ver un bonito espectáculo. Una disciplina muy chula, muy entretenida, que se está perdiendo en las grandes vueltas y yo creo que deberían recuperarla. Sí, además, yo creo que es clave que llegue en la etapa 5. Normalmente, si la ponen, suele ser en la etapa 1 o 2. Aquí puede haber un equipo ya con bajas y puede influir en el resultado. Como decís, yo veo el bloque de Bisman muy potente para este día. UAE también, aunque es verdad que este año en alguna crono por equipo estuvieron flojos. Y también Red Bull y Lidl Trek, efectivamente. Pasando ya a la etapa 6, otra vez en territorio de Andorra, Olot Pal, etapa ya de alta montaña, tenemos 4 subidas puntuables y con esa subida final a Pal a casi 2.000 metros de altura y que son 9,7 kilómetros sobre el 6,4. Ya primer día para los de la general y donde ya podemos ver a un Beguer Almeida, quizás Ayuso o un Landa 6 fuerte, pues ya peleándose por el mayor rojo. Sí, yo creo que esta vuelta no peca mucho de muchos finales muy parecidos, en puertos algo tendidos. Y bueno, no creo que veamos un gran carrerón, pero supongo que aquí ya Visma y Vingegaard intentarán poner su sello, ya que es más duro que algunos de los finales que hemos tenido hasta ahora. Es el primer final en alto de esta vuelta. Además, al día siguiente hay otra etapa de montaña. Yo creo que en esta primera van a intentar tantear. No creo que veamos ningún ataque de los favoritos, pero yo creo que igual alguno de los que pueden optar al top 10, top 15, aquí ya puede empezar a perder opciones. Hay que pensar que al día siguiente hay otra etapa importante de montaña, o sea que los favoritos yo creo que se van a reservar un poco. Luego ya pasando a la etapa 7, de Andorra la Bella a Cerler, nueva etapa de montaña, 4 subidas puntuables, llegada en Cerler, que son 12 kilómetros solo el 6%, y nueva oportunidad para los de la general. Obviamente habrá una fuga que intente ganar, no descarto que gane, pero que va a ser un día importante para los hombres importantes, eso seguro. Esta sí que es una etapa ya bastante seria y bastantes puertos encadenados. Yo creo que aquí Jonas Vingegaard va a intentar ya conseguir la victoria de etapa y enfundarse ya al primer maillot. A partir de entonces ir controlando la carrera con su equipo y veremos a ver si la dupla Almeida
y Ayuso pueden plantearle cara, pero yo creo que aquí Vinegar ya dará el primer golpe sobre la mesa. Sí, Cerler es de nuevo un final asequible, bastante tendido, pero es que la etapa es bastante dura antes. Entonces aquí, si no se rompe ya la carrera, no lo va a hacer en otra etapa de esta primera semana. O sea, yo creo que aquí sí veremos la primera etapa de montaña real. Luego ya la etapa 8, 160 kilómetros, llegada a Zaragoza, la otra oportunidad que tienen los sprinters. Así que nada, Mads Pedersen tendrá otra etapa marcada en rojo. Yo creo que poco que comentar en esta etapa, salvo que habrá que ver si pega viento en la zona y se pueden ver abanico. El resto será un sprint cantado y fuga de 2 o 3 hombres que quieran salir un poco en la televisión. Sí, habrá una fuga de 3-4 corredores de equipos de segunda. Seguro que hay un Burgos, un Caja Rural, un Q36.5, pero al final yo creo que el desenlace será en la capital de Aragón, va a ser un sprint masivo. Luego ya pasando a la etapa nueva, otra etapa muy vuelta a España, terreno un poco quebrado, y luego con esa única subida a la estación de esquí de Valdezcaray, que son 3,5 kilómetros al 5% por de primera categoría. Así que me imagino que quizás los de la general se atrevan a mover algo el árbol. Veremos a ver qué diferencias hay entre los favoritos después de las 2 etapas de los Pirineos en Andorra. A ver si Visma tiene realmente el control y a ver los aspirantes, Almeida, Ayuso, a ver qué tal Tiberi, Chicone, a ver qué sensaciones traen y qué intenciones tienen de intentar solo buscar la victoria de etapa o intentar hacer daño y asaltar el maillot de líder. Sí, otra etapa un poco clon, que ya hemos visto varias muy parecidas. Y aquí quizá hay algo de lucha por la general, pero no descarto que llegue una fuga, porque al final controlar, aunque sea en un puerto, controlar siempre un equipo, todas las etapas, todas las partes llanas, me parece poco realista. O sea, que puede que salga una fuga potente en el llano y alguno que se filtre más escalador gane en Valdezcaray. Ya pasando a la etapa 10, que se llega a Larra del Agua, puerto de primera categoría. Tenemos antes un terreno quebrado con varias cotas no puntuables. Luego tenemos el todas las coronas de tercera. Y luego tenemos un terreno ascendente antes de llegar al puerto. Etapa parecida a la anterior, quizás algo más dura, y donde sí que en esta sí que vemos de importante para los de la general. Sí, yo creo que prácticamente el mismo análisis, ¿no? Que la etapa anterior, como has dicho, es muy parecida, que es un poco más dura y quizá eso favorezca incluso más la formación de una fuga potente. Y luego a lo mejor un par de fuegos de artificio entre los de la general en los kilómetros finales de Belagua. Es una etapa copiar-pegar de la anterior. Unipuerto, al final es más tendida, más dura, más rugosa, pero yo creo que al final aquí se lo van a jugar entre los de la clasificación general y va a ser un copiar-pegar de la etapa del día anterior. Luego ya en la etapa 11, con salida y llegada en Bilbao, 169 kilómetros. Yo creo que es una de las etapas clave de esta edición y que nos va a dejar una etapa muy bonita. Por un lado, habrá esa lucha por la victoria de gente más rapidilla, con buena punta de velocidad, que pueda pues, llevarse el sprint en un sprint reducido. Y por detrás, pues los favoritos que alguno de ellos intente atacar desde lejos. Si hay lluvia, pues será un espectáculo ver cómo se será en el descenso, como ya vimos en alguna otra ocasión, y donde yo creo que me espera una etapa mucho más dinámica y entretenida que las anteriores. Es una de las etapas más esperadas de la vuelta. Aquí, tantos puertos encadenados, cortos, pero muy duros, son de las jornadas que se pueden sacar más diferencias incluso que las anteriores unipuertos, que aunque sean puertos de primera, de más entidad, en estas jornadas así tan nerviosas, si los equipos se ponen el mono de faena y se ponen a jugar a ser ciclistas, enviando corredores por delante, pueden hacer mucho más daño que en una de alta montaña. O sea que nos espera una bonita jornada. Estoy de acuerdo. Yo creo que a nivel atractivo es de la jornada que más espero. Yo creo que casi todos también, porque ese encadenado de cotas con el Vivero y Pique Videa que ya hemos visto en otras ocasiones, como creo que Pique se hizo el año pasado, no hace 2 años, en el Tour de Francia, en la salida, y también se hace en Guecho, y tiene rampa muy, muy dura. Y yo creo que esa mezcla de ver lucha entre la general y los posibles clasicómanos, no sé, pienso a lo mejor un nombre como Piscos para dinamitar la carrera. O sea, yo creo que puede ser una etapa muy chula. Luego ya pasando a la etapa 12, Laredo, los Coroles de Buelna, tenemos 2 subidas de
portugueses de segunda categoría. Y luego Collado de Brenes, 6,6 kilómetros, 8,3. Me imagino una llegada de un grupo reducido, de unas 30-40 unidades, porque después del último puerto hay como unos 25-30 kilómetros hasta meta, con lo cual me imagino un sprint reducido y que se lo lleve un hombre rápido que pase la montaña. Sí, puede ser eso, aunque es verdad que la Collada de Brenes es un puerto que se agarra bastante, o sea que puede haber, a lo mejor no para llegar hasta meta, pero sí para buscar el fallo de un rival de la general, puede haber un ataque preparando una estrategia de equipo ahí. En teoría se prevé que haya una fuga de calidad y en el último puerto, como dice Pablo, algún corredor que igual haya perdido 2 o 3 minutos, lo puede intentar. Si coronas con 20-30 segundos con los corredores de los principales, el descenso puedes mantener, incluso aumentar un poco la distancia. Si, por ejemplo, Vinegar solo tiene un par de gregarios, tampoco van a tirar a muerte para darle caza, o sea que algún corredor podría sorprender en la última ascensión. Sí, quizás podrían enviar un corredor por delante que luego haga de puente por si hay algún ataque. Pero bueno, teniendo en cuenta que al día siguiente está el Angliru, igual es una etapa un poco más tibia y relajada. Etapa 13 ya con llegada al Angliru, 202 kilómetros sobre el pelo de la Moceta, Alto del Cordón, y después el Angliru, que son 12 kilómetros al 10%. Yo creo que es la etapa reina de esta edición, o una de las más importantes sin duda, y donde ya veremos, si no me equivoco, un Vinegar llevándose la victoria. Como dices tú, el Angliru, yo creo que esta etapa junto con la de la Bola del Mundo son las dos etapas reinas de esta edición y aquí ya que nadie se va a esconder. Yo creo que Vinegar incluso va a intentar conseguir la victoria de etapa, escribir su nombre en una jornada con final el Angliru siempre es importante, siempre da caché, da palmarés y yo creo que aquí veremos un gran espectáculo, cómo se retuercen los ciclistas en esas rampas imposibles del 20%, irán llegando de uno en uno, veremos el tiempo, si no perjudica, pero estas imágenes míticas de los corredores entrando entre la niebla, llegando a meta de 1 a 1, es puro espectáculo aquí en la Vuelta a España. Sí, y el Angliru de por sí es una ascensión que ya de por sí sola rompe, con el buen encadenado que han preparado, que es de los pocos de la carrera además, este año, con Cordal y Mosqueta, yo creo que se va a hacer muy dura, y más con los 204 kilómetros que plantea de etapa. Yo creo que es la etapa para que Vingegaard trate de reventar todo o el UAE trate de contrarrestarle. Luego al día siguiente tenemos la etapa 14, Alto de la Farrapona. Tenemos el puerto de tercera categoría, luego el puerto de Laurienzo de primera y luego tenemos el Alto de la Farrapona. Que antes de lo que es la subida en sí, que son 7 kilómetros al 8,5, hay 8 kilómetros al 5% que me parecen muy importantes porque podrían llegar a los corredores muy mermados a la subida final. Y teniendo en cuenta que el día anterior se subió a Angliru, puede ser un día que alguien explote a lo grande. San Lorenzo y Farrapona no son unos puertos como el Angliru, pero son de los más duros de esta edición también. Y yo creo que todo va a depender mucho de lo que se haya visto en la jornada anterior. Aparte del cansancio acumulado, las ganas también depende, por ejemplo, si Vingegaard llega con 3 minutos ya en la general, será complicado, la carrera estará más anestesiada, pero si todavía hay esperanza, podemos ver una bonita etapa también. Pasa bastante desapercibida comparada con el Angliru y la Bola del Mundo esta jornada, pero la etapa anterior, la del Angliru, son 3.900 metros y esta, la de la Farrapona, son 4.000. Tiene un poquito más de desnivel que la de Angliru. Si encadenas 2 jornadas con 4.000 metros de desnivel, al final los corredores en esta yo creo que van a sufrir incluso más que la anterior del Angliru. Así que yo creo que aquí en la Farrapona, más o menos, los 2-3 corredores para luchar por la general ya van a quedar totalmente decididos y el resto va a estar ya bastante distanciado. Y luego ya tenemos la etapa 15 con llegada a Monforte de Lemos en el territorio gallego. Y al ser la última etapa antes de la segunda jornada de descanso, la primera fue el día 1 de septiembre en Pamplona, que no lo cité antes, me imagino que habrá una dentro de fuego numerosa. Destacar que nada más empezar el puerto de la Garganta, puerto de la Garganta en gallego, que son 17 kilómetros al 5%, y luego tenemos el Alto de Barbeitos y una serie de repechos no puntuables. Con lo cual es un buen día para que un corredor, un todoterreno, un campeonato, por ejemplo, pueda llevarse la victoria. Me imagino que sea muy difícil que un Mats Pedersen, un sprinter, pueda llevarse la victoria. En Galicia pocas etapas llegan al sprint.
todo es territorio quebrado, territorio comanche, y nada más empezar ya el puerto va a desencadenar una lucha increíble. Yo creo que aquí la fuga va a llegar hasta el final y el pelotón no va a tener muchas opciones, más vienen cansados. Los equipos no tienen grandes corredores para tirar abajo la fuga, o sea que aquí alguno de los que van a buscar la etapa se la va a llevar al final. Estoy de acuerdo, la verdad que esa salida es un caramelito para la fuga y con el cansancio de la jornada anterior es lo que dice. Yo creo que esto tiene escrito escapada antes de, de que veamos lo que va a pasar. Luego ya pasando a la etapa 16, día de descanso en Pontevedra, luego ya etapa Mos, terreno bastante quebrado, con la subida de Alto San Antonino de tercera, Alto de Agroba de primera, Alto de Prado de segunda, y luego subida a Castro de Reville, que son 8,7 kilómetros, el 5,1%. Me recuerda un poco la que se hizo hace unos años, en 2021, que fue el famoso abandono de Miguel Ángel López, el día que pasaron muchas cosas y que a priori igual no tiene 5.000 o 4.000 metros de desnivel, pero teniendo en cuenta que es Galicia, son carreteras no muy cómodas y estrechas, me espero que va a ser un día, yo creo que de la general, y que pueda alguien perder la vuelta. Sí, la verdad que ha hecho spoiler de mi análisis. Iba a decir exactamente lo mismo, palabra por palabra, que me recuerda a aquella de 2021, ya con la vuelta sentenciada para Roglic, pero que se pasó ese extraño episodio en el coche del Movistar y con Miguel Ángel López bajándose en ese terreno gallego tan comanche. Yo creo que de la etapa mejor tirada de esta edición, la verdad. Tiene bastantes similitudes a la de Bilbao. Todo el día sube baja, puertos duros. Aquí no hay ni un metro de llano. Yo creo que esta, junto con la de Bilbao, podrían llegar a incluso hacer más diferencias que las de alta montaña, donde al final todos los favoritos llegan cogidos de la mano y se deciden en los últimos 2 kilómetros. En cambio, aquí, si algún equipo propone, de verdad, yo creo que puede hacer mucho daño a sus rivales. Aparte que la de Bilbao y esta tienen algo en común, que va a haber tal caos y tal desorganización que aunque, o sea, va a ser muy difícil que te puedan ayudar los compañeros. Con lo cual va a jugar un papel muy importante la posición, el hecho de estar bien colocado y de estar donde tienes que estar, porque si no estás, ya son carreteras muy rápidas, son descensos muy estrechos, son subidas explosivas, con lo cual no vas a tener tiempo de remontar y a algunos se le va a hacer un día muy, muy largo. Ya pasando a la siguiente etapa, el etapa 17, ya salimos del barco de Valdeorras y nos metemos en territorio del Bierzo, Alto del Morradero, en Ponferrada. Etapa similar a la que comentábamos antes, por si fuera de extrañar, otra copia de etapas anteriores. Tenemos el Alto de Morradero, que son 18 kilómetros 6,3. Antes hubo un par de cotas y el paso a las Trevisas por todo de tercera. Y veremos a ver, puede que haya una fuga que llegue, por detrás que igual algún favorito se anime a mover un poco el avispero. Me espero así una doble carrera. Por un lado la fuga y por el otro lado que alguien del pelotón que esté un poco lejos pues lo puede intentar. El Morredero es un puerto que engaña, es mucho más duro de lo que realmente indican la etapa, los porcentajes y demás. Tiene bastantes curvas de herradura, que eso la hace más complicada. Es largo, extendido, es rugoso. Aquí normalmente sopla bastante el viento y eso también puede ser un favor a tener en cuenta, sobre todo si es de cara. Así que esta etapa hay que tenerla bastante presente porque puede depararnos alguna que otra sorpresa. Sí, como comenta Jordi, el Morredero va un poco a escalones y por eso los números totales no parecen tan duros, pero tiene rampas muy duras. Y yo tengo un recuerdo de la infancia de ver a Valverde aquí, metiendo una doble arrancada en las rampas finales y levantándole la etapa a los de delante con una aceleración tremenda. O sea que es ese tipo de subida para corredores de ese perfil con buena explosividad también entre los escaladores. Luego el día siguiente nos vamos a Valladolid a hacer la crono individual de 23 kilómetros completamente llana. Bueno, hay en el kilómetro 5,5 un pequeño repecho casi el 6%. Nada, me espero pues ya diferencias importantes entre los favoritos y en cuanto a la victoria pues un Kuhn, un Dan Hull que ya ganó en el Giro de Italia, pues estén entre ellos. Si va a ganar pues podemos meterlo ya en la bolsa de los favoritos. Pero bueno, que un Vingegaard va a ser el mejor de entre los más importantes a la general. Yo creo que es una crono clavada, si no me equivoco.
a las hace 2 ediciones, hace 2 años, que también era en Valladolid, también tenía un repecho así de inicio, que puede ser hasta el mismo, perfectamente por los números. Y creo que ganó Filippo Ganna, a Renko y a Roglic, y se vieron pues diferencias más o menos importantes entre algunos favoritos, pero siendo la etapa ya 18 en esta ocasión, yo creo que todo estará muy decidido y va a contar más las fuerzas que ser especialista. Si bien es verdad que tanto Vingegaard como Ayuso como Almeida son los tres bastante buenos en la disciplina. Sí, veremos a ver qué diferencias sacan entre los principales favoritos a la general, pero yo creo que como mucho será algún pequeño retoque. Va a venir bastante rota la clasificación después de tantas etapas que hemos vivido de alta montaña, así que aquí pequeños ajustes. Igual el que iba sexto puede alcanzar el quinto, alguno que va al 12 puede entrar al top 10, pero yo creo que no creo que haya demasiadas diferencias entre los de la general. Al día siguiente tenemos la etapa de Guijuelo, 159 kilómetros, terreno que parece favorable, pero realmente es un terreno bastante complicado, bastante repechero y que a priori parece que va a llegar una fuga, pero es un día que puedes perderlo todo al ser etapa 19, mucho cansancio acumulado y con, no sé si soplará el viento, que igual eso es algo a tener en cuenta, con repechos y viento pues se puede formar una gran batalla naval, así que ojito con esta etapa, no lo podemos dejar pasar por alto. Además vienes de la etapa anterior que era una contrarreloj y la siguiente que es la del Bola del Mundo, que junto con el Angliru son las dos etapas más importantes de esta edición. También hay que contar que en la parte final el repecho que da a meta es bastante duro, es cortito pero bastante intenso y yo creo que corredores como Pidcock se le puede amoldar bastante bien este final de etapa. Yo creo que a la altura en la que estamos ya de vuelta es probable que por ejemplo, el modo operandi de Lidl Trek sea muy distinto a las primeras etapas. En vez de controlar para Pedersen, lo más lógico es que veamos a un propio Pedersen, si sigue en carrera, filtrándose en una escapada. Y a lo mejor por eso no vemos un sprint. En el Tour lo hemos visto muchas veces, que en este tipo de etapas corredores de ese perfil, como Van der Poel o Van Aert, se filtran en la fuga y tratan de ganar desde ella. Entonces yo espero eso, un Pedersen metiéndose en la fuga junto a otros ciclistas, Pizco si ya está fuera de la general, y una bonita batalla final. Luego pasamos a la etapa 20, que junto con la del Angliru pues son las etapas así de mayor desnivel y más importantes. Sigue la Bola del Mundo, que son 12 kilómetros y medio, 8,5 por categoría especial y que antes tienen 4 subidas puntuables. Lo más destacable de las anteriores, el Porto Nueva Cerrada, 7 kilómetros a las 7,6%, y que bueno, es el último día para que si alguien tiene fuerzas puede intentarlo, incluso ganar la etapa o intentar dar la sorpresa. Sí, la verdad que la Bola del Mundo deja imágenes muy bonitas de los ciclistas retorciéndose y eso, pero a nivel de diferencia o de cambios tampoco suele deparar unos cambios tremendos, ya que al final están toda esa dureza muy concentrada en los últimos 2 o 3 kilómetros y hasta ese momento dudo que ataquen. Va a ser un poco por eliminación y el que, digamos, el que haga menos S y se retuerza menos será el que se lleve el gato al agua. Aquí seguramente el equipo del líder intentará controlar, que no se le alborote el gallinero y más de uno lo único que va a intentar es conseguir la victoria de etapa. Es la última oportunidad que tienen los ciclistas para intentar corregir y mejorar sus posiciones, pero más allá de ello no creo que haya mucha más chicha que cortar en esta etapa. Y luego ya la etapa 21, llegada a Madrid, en kilómetros, pues nada, el típico paseo y champán que tienen los corredores. Así que nada, si quieres comentarle algo, pero bueno, ese es el paseo final por Madrid. Totalmente diferente a lo que vimos en el Tour de Francia. Aquí lo que dices tú, paseo, sprint y para casa. En cambio, en el Tour, esas dos subidas que en teoría dicen que va a volver a repetirse cada año en París, podrían buscar en otras ediciones en la Vuelta a España algún final así un poco más entretenido. Sí, yo creo que es casi imposible, ¿no?, que se rompa, pero es verdad que hace 2 años vimos esa fuga de Ganna, Renko, Caden Groups y al final llegado ese grupito con el pelotón pisando los talones. Pero este año no hay esa participación de rodadores y yo veo difícil que haya otro escenario aparte del sprint, salvo que Pedersen se le vaya un poco la cabeza y trate de hacer la más difícil, como hemos visto en las últimas carreras, que trata de atacar hasta en el llano. Bueno, si queréis ahora podemos pasar un poco a los favoritos. Atención, última hora, Richard Carapaz no irá a la Vuelta a España, confirmado, así que ya no lo podemos meter en nuestra porra.
Bueno, más allá de eso, obviamente está Jonas Vingegaard como principal favorito. Luego tenemos al matrimonio de Almeida y Ayuso, que a ver cómo se las apañan entre ellos. Otras cosas a tener en cuenta, pues Matteo Jorgensen, que no viene a hacer un gran tour, pero bueno, es una baza importante para Visma, igual un top 10, pues seguramente lo puedo hacer. Ben O'Connor, que viene a hacer un buen tour y que a la vuelta suele tener muy buena suerte. Quizás no para hacer un top 3, pero bueno, si se filtra una fuga y demás, pues con suerte puede hacer un top 5 y tener en cuenta que Carapaz no va. Y otros corredores así de renombre, pues bueno, tenemos a Giulio Ciccone, que igual, o Tomás Pizco, que igual van a buscar más etapas sueltas o el medio de la montaña, quizás más Ciccone. Y bueno, Lorenzo Fortunato, pero sí son los hombres más a tener en cuenta, más allá de Mads Pedersen, que ya lo citamos anteriormente. Sí, yo creo que, digamos que este año, de verdad que no, está sin confirmar totalmente la Starlist, pero yo veo como menos candidatos al top 10 en general y al top 5. Veo buenos posibles ganadores, porque la verdad es que Almeida está a un nivel tremendo. Ayuso ya sabemos que cuando le salen las cosas bien también tiene un gran nivel y Vingegaard no vamos a descubrirlo ahora. Pero veo mucha diferencia entre ese escalón y el resto. Sí que es verdad que, y más con la baja de Carapaz, sí que es verdad que alguien como Ciccone, a priori, con el nivel que está exhibiendo, dirías, pues podría pelear el podio, pero es verdad que las grandes vueltas luego a nivel de generales nunca le suelen salir. Lo que está claro es que el máximo favorito es Vingegaard, está 1 o 2 escalones por encima del resto. Los únicos que le podrían hacer sombras son la dupla de UAE, tanto Almeida como Ayuso. Falta ver si se entienden, si no se pisan el uno al otro y acaban los dos eliminados por culpa suya. Y luego en un tercer escalón, yo iba a poner a Carapaz, pero bueno, acaban de anunciar que no va. Entonces, entre Ciccone, incluso Félix Gall, Antonio Tiberi, Derek G, estos corredores, yo creo que si le sale una buena vuelta, podrían optar incluso a meterse en el top 5. Veremos a ver cómo van las prestaciones, pero aparte de Vingegaard no veo a nadie que le pueda hacer mucha más sombra para conseguir la vuelta. Iba a citar eso a Derek G y a Pellizzai, que son otros dos hombres que vienen de hacer un grandísimo Giro de Italia. Obviamente ahora ir a la Vuelta a España, pues igual es otro rollo. Pero son dos corredores que tengo ganas de hacerlo bien, de verlos. Sobre todo Derek G, que se le dan bien las cronos y que igual en la crono de Valladolid pues puede sumar alguna posición y suele también ir de menos a más en las grandes vueltas. Ya lo vimos en Gran Cabaño muy bien, lo vimos en Giro de Italia sobreviviendo con gran nota, a pesar de tener una primera semana terrorífica, perdiendo tiempo, no por falta de fuerza, sino por posición y por chuparse caídas de corredores que tiene adelante. Así que yo creo que es un corredor que yo creo que lo puede hacer bien. Teniendo en cuenta que el nivel que hay y que pues seguramente un Mikel Landa se vaya a caer y algún otro corredor pues se enferme y se vaya a casa, con lo cual yo creo que es un corredor importante. Si queréis podemos pasar ahora a citar un poco los principales equipos, que ya están confirmados varios de ellos. Bueno, empiezo yo si queréis. Tenemos al Movistar con Castillo, Carlos Canal, Cepeda, Romo, que va otra vez Cortina a pesar de su escasa presencia en el Tour de Francia. Un equipo buscando igual más fugas. Luego tenemos a Lidl 3, como citamos, con Mads Pedersen, pues que irá a conseguir victorias, con Ciccone, quizás para etapas más duras. Y luego tenemos a gente como Dan Hull, que para la crono puede venir bien, incluso Carlos Verona, si le dan pues su espacio, pues puede rascar alguna etapa. Y luego tenemos al Red Bull, que tenemos a un equipo con Aleotti, con Pellizzari, con Hindley, con Sobrero, que me imagino que igual irán a buscar un top 5. Luego tenemos a la dupla Visma-UAE, obviamente el Visma, pues con Vingegaard, con Kuss, con Jorgensen, con Kelderman, con Víctor Campenaerts, que viene a hacer un grandísimo Tour de Francia, pues a priori pinta que es la escuadra más potente. Y luego tenemos al UAE, que tenemos a Almeida y Ayuso, pero que luego presenta una escuadra bastante floja. Tenemos a Oliveira, tenemos a Grossarner, tenemos a Berg, tenemos a Novak, Soler, que viene no muy fino, y luego tenemos a J. que es un corredorazo, pero que suele caerse bastante frecuentemente. Jordi, si quieres. Sí, estos son los principales equipos que hay en la Starlist. Son los mejores, son los que tienen que luchar por la clasificación general del top 10. Me gustaría también destacar, por ejemplo, el equipo Astana, que viene con un equipo bastante peleón, que pueden luchar por meterse en casi todas las fugas
Y como bien ha dicho antes Roque, Fortunato lo puede hacer bien en la general. Luego está Harold López, Harold Tejada, incluso Sergio Higuita, que lo lleva haciendo muy bien, Bot Pulse, su experiencia. Yo creo que el Astana es un equipo que puede dar bastantes alegrías y alguna que otra sorpresa en esta edición. Sí, yo creo que hay mucha diferencia entre los bloques, como por ejemplo Astana, como menciona, que parecen muy destinados a ser caza de etapas, y los dos bloques dominantes, que solo veo dos, que serían UAE y Visma. Lo único es que claramente van solo a por la general, apostando todo. Porque al final, Red Bull Bora, si lo han mencionado, Roque, yo veo un pedazo de equipo si tuviesen al Roglic de la Vuelta el año pasado aquí o a Lipovic, por ejemplo, pero le falta ese hombre porque Hindley podría ser, pero este año no está a su nivel y en Burgos decepcionó. Y Belitzari es muy joven, igual logra un quinto, sexto puesto, pero tampoco se debe dar por sentado. Yo creo que ese equipo podría ir más a por etapas. Fisher Black es muy explosivo en los finales en alto, cuando en los últimos metros, y Sobrero y Aleotti también son buenos corredores. Luego Lidl Trek tiene un equipazo tremendo para etapas, tanto con Pedersen como con Chicone. Y yo creo que Movistar es un poco, ¿no?, la oveja negra en esta lista de salida de este año, por desgracia, por problemas también, porque al final Enric Mas es su corredor referencia en esta carrera, donde siempre cumple. Y sin él, yo creo que lo van a pasar muy mal. Muchos corredores, a mí me parece que van con la flechita para abajo en cuanto a forma, como Castrillo y Cortina, y aún así los han metido en el 8. Y no sé yo si estarán muy quemados para esta carrera. Quizá Aular me parece a su mejor baza para tratar de sumar algún triunfo. Luego el Sudal Cueste, yo creo que Landa no está al nivel después de su lesión para hacer la general y debería centrarse en alguna etapa. Y lo que habéis comentado, a lo mejor candidato a sorprender, Tiberi, Derek G o quién sabe, Bernal, que quizá para un top 5 pueda estar. En el Giro le faltó poco. Y bueno, luego tenemos el Jacob Lula, que tenemos a 3 buenos escaladores que son Eddie Dunbar, Ben O'Connor y Chris Harper, que igual si se van a buscar fugas, pues podrían sacar un buen botín, que son 3 buenos escaladores. Y luego tenemos el Grupama. Tenemos a David Woodou, que igual podría rascar alguna etapa. Luego está Fan Kuhn, que peleará la crono. Y así un poco por encima. Bueno, y luego tenemos el Decathlon, que no está confirmado, pero va con Leo Bissau, que viene de hacer un muy buen mes en corredor del 2005, corredor muy joven. Y luego tenemos a Felix Gall, que si mantiene su nivel, pues un top 5 lo podría hacer. Así que, si os parece bien, hacemos ya nuestra porra, como hicimos la anterior vez, que era top 5 y sorpresa y decepción, ¿no? Vale. ¿Quién empieza de los 3? Venga, la última fui yo el último, creo que empiezo yo esta vez. Y hacemos así, si quieres, Roque y luego Jordi. Venga, va. Vale, ¿empezamos por sorpresa de decepción o top 5? Top 5, ¿no? Mejor. Top 5 y luego sorpresa y decepción. Vale. Yo voy a decir quinto, Egan Bernal. Cuarto, a ver, porque tampoco hay tantos candidatos, pero vale, cuarto voy a decir Sepp Kuss, aunque parezca que, que está difícil la cosa con su nivel actual, pero bueno, voy a darle un voto de confianza. Tercero, Antonio Tiberi. Segundo, Ayuso. Y primero, Vingegaard. Decepción, Almeida, de nuevo, como dice en el Tour, porque creo que otra vez va a tener problemas. No sé, en la Vuelta siempre le pasa algo, además. No es una carrera que le salga bien y creo que puede ser Ayuso el que salga beneficiado. Luego, sorpresa, pues no a lo mejor para conseguir verdaderas triunfos de etapa, pero voy a decir una sorpresa colectiva de los equipos españoles procontinental, del Caja Rural y Burgos. Creo que van a sorprender bastante, no como el que en Farma el año pasado, pero van a estar delante. Creo que llevan equipos como el Caja Rural con Barceló, con Tomás Silva, que pueden pelear una etapa. Y lo mismo con Mario Aparicio, Chumilo, Fagundes, del Burgos. Creo que pueden ser la sorpresa positiva dentro del ciclismo español. ¿Voy yo? Sí, Venga, va. venga. Vale, top 5, ¿no? Vale, el quinto voy a meter a, vamos a decir, Pelizzari. Vamos a meter cuarto Ayuso. Tercero Gui. Segundo Almeida. Primero Vingegaard. Por no decir, porque no creo que queden segundo y tercero los UAE. No sé, algo va a pasar ahí. ¿Qué más? Sorpresa. Voy a decir un corredor que es Hugo de la Calle,
que lo llevo siendo bastante y que está haciendo muy buena temporada. Quizás no gane, pero que pueda estar ahí andándolo bien, seguro. Otra opción es Thomas Silva, que también viene a hacer un grandísimo año. También son carreras de menor entidad, pero bueno, son corredores que lo van a hacer bien. Decepción, yo creo que voy a decir a Mikel Landa. O sea, lo tengo mucho cariño, pero yo creo que va a hacer un... Bueno, expectativas son bajas, pero yo creo que va a hacer una vuelta bastante pobre, teniendo en cuenta que viene del proceso que vino y que la Vuelta a Burgos, pues yo creo que ya refleja un poco. Suele pasar al revés, que viene a estar mal, pero acaba ganando la Vuelta a Burgos o ganando una etapa o no sé cómo sacándose una etapa de por ahí, pero esta vez sí que lo veo mal. Así que esa es mi predicción. Vale, yo voy a decir quinto Pellizzari, cuarto Tiberi, tercero Ciccone, segundo Almeida y primero Vinegar. Para mí la sorpresa va a ser Richitelo del Israel. Es un joven que lo está haciendo muy bien. Yo creo que puede optar incluso al top 10, meterse segundo o tercer mejor joven e incluso buscar alguna victoria de etapa. Y para mí la decepción va a ser Juan Ayuso. Algo le va a pasar o algún percance, alguna caída, un día que coge una pájara, se enfada con el equipo porque no le han ayudado, en cambio han ayudado a Joao Almeida, alguna discusión y yo creo que, para mí, yo creo que no va ni a finalizar la vuelta. En alguna jornada pondrá pie a tierra y abandonará. Hemos hecho lo mismo Vale. tú y yo, pero cambiando a Almeida y Ayuso para ver si alguno acertamos. Y los tres a Vingegaard, la verdad que no nos la hemos jugado tanto. Sí, no. Como el Tour de Francia. Sí, caballo seguro. Claro. Mejor apostar al caballo seguro, como pasa en el Tour. Pues nada, hasta aquí esta previa de la Vuelta a España 2025. Esperemos que os haya gustado. Y nada, ya nos veremos en la jornada de descanso, en la primera jornada de descanso del día 1 de septiembre, ya analizando un poco lo que ha ocurrido en la primera semana. Y a ver si acertamos con alguna de nuestras predicciones. Eso es la otra cara de la moneda, a ver si tenemos suerte. Pues nada, gracias por ver el vídeo. Gracias, Pablo, y gracias, Jordi. Y hasta la próxima. Chao. Gracias. Hasta otra.